Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada, edición correspondiente a hoy, lunes 29 de abril de 2024. Rubén Olar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También el afectuoso y muy especial abrazo para todos quienes en sus casas nos sintonizan para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrara, buenas noches. Hola, Marcos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Rubén es un catedrático de la universidad, por lo tanto me anticipo y en la persona de él me envió la felicitación a todos los maestros que mañana celebrarán su día. Muchas felicidades, Rubén. Muchas felicidades a todos los maestros y maestras del país. Exactamente. Igualmente para todos los maestros, profesores y todos los docentes del país que se merecen. Un fuerte abrazo para ellos. Realmente. Rubén, ya que tu nombre empieza luego con R. Sí. ¿Sabes lo que es el REDAM? Sí, oí hablar que es un registro de deudores alimentarios morosos y mucha gente corre de eso. ¿Y vos, Oscar, conoces? ¿Sabes lo que es? Sí, sé lo que es porque, como estábamos hablando, tiene unos antecedentes cuando justamente habíamos trabajado aquí y entrevistado a las leonas, así se llamaba, creo. Sí. Y aquellas personas que vinieron nos contaron la problemática que significaba el no ceder, el no entregar esas necesidades. Y bueno, ahí un poco aprendimos y bueno, ahora todo el mundo está hablando de esto. Yo los conozco a ustedes dos, así que ustedes no están expuestos al REDAM. Yo también, así que realmente es un tema importante el que vamos a tratar esta noche, el tema del REDAM, el registro de morosos de prestación alimentaria. Ya está en nuestra mesa de trabajo la jueza Pili Rodríguez, con quien vamos a hablar del tema. Jueza, buenas noches, gracias por su presencia y por supuesto de entrada queremos saber en tus palabras qué es el REDAM y desde cuándo está vigente. Sí, muy buenas noches, muy feliz de estar compartiendo esta mesa tan dinámica. Y bueno, el registro de deudores alimentarios morosos es una herramienta que con una ley en el 2015 entra en vigencia, se crea por una ley en el 2015 y también establece que el Poder Judicial es el administrador de ese registro. En aquel entonces, en el 2015, ya hablaba de que las personas que tengan una obligación de pasar asistencia alimentaria, ¿verdad?, a un hijo, una hija, un adolescente, o también puede ser a una persona adulta mayor, o a una persona que haya establecido que debe ser asistida a través de una sentencia judicial y esta sentencia no se cumple regularmente y hay un atraso de 3 meses alternados o sucesivos, esa persona, el mismo juzgado que dictó la sentencia como herramienta para poder hacer cumplir en tiempo y forma, debe inscribir a esa persona obligada en este registro. ¿Qué implica estar en este registro? Desde el 2015 ya instaba a las instituciones crediticias, principalmente financieras, a solicitar a cada persona el certificado de no estar en ese registro, como decir primero, estoy al día con mi hijo, con mi hija, con esa persona y luego haré alguna transacción comercial. En forma obligatoria, ¿eso es? ¿Cómo? En forma obligatoria sí, se le conmina a la entidad financiera a exigir todas las verificar entidades deben, dice la ley del 2015. Ajá. Creo que se vio que no resultaba tan efectivo eso y entonces en el 2020 lo que se modifica la ley y agrega 3 actividades otra vez puntuales, que son la de prohibición de expedición de registro de conducir, también la prohibición de hacer transacciones ante escribano o escribana pública, transferencias de bienes o inmuebles, bienes muebles o inmuebles que deban ser inscritos en los registros públicos y también que es una obligación del oficial de registro del Estado Civil de las personas que celebra un matrimonio de mencionar si esa persona está en el registro durante la celebración del matrimonio y cuánto es la deuda. Una forma de conminar en el sentido de que nadie querrá pasar por esa situación y que va a ajustar su obligación y su economía a cumplir primero con una necesidad tan real que es
la obligación de alimentar, ¿verdad? Doctora Pili, sí. Esas consecuencias que acabas de mencionar se le suman, se le adicionan. Originalmente tengo entendido que para la apertura de una caja de ahorro, una cuenta corriente, o para el otorgamiento de una tarjeta de crédito, las empresas financieras están conminadas a aclarar si la persona está dentro o no de REDAM. Sí, ¿eso sigue vigente? Sigue vigente. Lo que ocurre a veces es que la dinámica, lo que pasaba con estas 3 actividades del 2020, hacía de que de repente algunos municipios cumplían, otros no, se iban a... ¿Y qué pasaba también? La expedición del registro todavía era manual y el Poder Judicial en septiembre del 2022 ajusta su plataforma web y permite a través de la tecnología que cada persona en cualquier momento pueda obtener ese certificado y poder, digamos, presentar ante estas, a donde se requiera. Entonces ahí fue una vorágine, decir, todo el mundo ingresando en la web, en forma gratuita, 24 horas en línea, ¿verdad? Entonces es allí como que todas las instituciones obligadas dicen, ahora ya podemos rápidamente de la web, porque si no, al Poder Judicial tenía todavía esas formas manuales. Entonces es ahí donde se empieza a hablar mucho del registro, las personas a obtener sus certificados y también a solicitar que las personas que están en mora con su obligación ingresen al registro. Hablando rápido, el REDAM es el Inforcón de los padres irresponsables. Digamos que sí, así mismo es, pero ¿qué implica? Que las instituciones tengan conciencia de decir, una frase sencilla y antigua, el que nada debe, nada teme. Sí. Entonces, si soy un buen padre o una madre al día con mis hijos, no creo que haya ningún inconveniente. O sea, es generar esa conciencia, pero también buscar que se cumpla a través de la tecnología. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Si no se le puede permitir que tenga el registro al día a alguien que está ahí, y sin embargo le otorgan el registro, ¿puede alguien ir a demandarle a la municipalidad o a esa persona que le otorgó el registro sabiendo que tenía que haber antes buscado, ¿verdad?, en el registro a ver si este tipo debía o no debía? Y quizá eso pudo ocurrir antes porque dependía del factor humano. Digamos, la última semana de marzo, justamente para que no ocurra eso, de este año, hicieron una articulación informática, la OPACI, sí, con la Corte Suprema de Justicia, y como los registros se expiden a través de un sistema informático, bloquea automáticamente si está en el REDAM. O sea, ya, digamos que sería auditar tecnológicamente qué pasó por el cual ese registro fue. O sea, ahora no se salva a nadie. Sí. Y no. Hubo un gran desarrollo entonces. Totalmente. Es poner a los niños, el derecho alimentario de los niños, y con herramientas intentar de que eso sea efectivo. Jueza, lo que mencionaste, esas trabas, esas consecuencias de estar dentro del registro de deudores alimentarios morosos, por un lado es importante, pero todavía no se cumple el deber de la provisión realmente del alimento, porque yo puedo figurar en REDAM, pero no me van a dar mi registro seguramente actualizado, no voy a tener mi tarjeta de crédito, no me voy a casar seguramente en forma pública, pero ¿cómo el hijo que debería recibir la alimentación del padre moroso o de la persona morosa, ¿cómo obligar a que cumpla? Y justamente nosotros tenemos práctica en el juzgado. Hay personas, por ejemplo, que dependen de su trabajo, tener el registro al día, y dice, bueno, se va y nos acerca, deposita lo que está adeudando, y nosotros también le levantamos y le va a poder pedir el registro. O sea, esa es la idea. Y uno puede anotarse en el registro, o sea, el juzgado. El juzgado inscribe en el registro. Claro, vuelve a estar en una situación, vuelve a ponerse al día, nosotros constatamos con la boleta de depósito, le levantamos. Lo ideal es no llegar a eso, pero... También, tampoco no pueden viajar, me parece ahora. No, esa prohibición específica no tenemos en la ley. Pero, ¿qué ha ocurrido? Personas que, por ejemplo, quieren hacer un viaje de vacaciones, vía terrestre, ¿verdad? Y obviamente, para tener todas las en condiciones, necesita el registro
o alguna situación, va a tener que ponerse al día o no va a poder viajar si su registro no está al día. Claro, yo lo que veo es que todos los caminos se les cierran es decir, varios de los caminos importantes como cédula, permiso, qué sé yo, se le están cerrando. Así que tenés que ir a pagar o a ponerte al día, algo así. Y si la idea no es justamente eso también, es tratar de tener esa educación de paternidad y maternidad responsable, ¿verdad? O sea, creo que cualquier persona digamos, ajusta su vida. Como muchas personas le tienen miedo a otras, por ejemplo, el certificado de cumplimiento tributario. Ajá. Hay personas que para expedir el pasaporte, creo que ahora no sé si sigue siendo una condición, pero toda la vida uno se iba a querer, porque decía en la ley tributaria que no se podía expedir el pasaporte a una persona si no estaba al día con el fisco. Sí. Y la gente de alguna forma inventaba, tenía su pasaporte y quería viajar. Sí. ¿Por qué por los hijos no vamos a hacer lo mismo? En el caso de Redam, doctora, las personas que estén en esta situación y el padre no está cumpliendo, ¿ante qué tipo de juzgado debe recurrir para la inscripción en el Redam de la persona morosa? Ante el mismo juzgado que dictó esa sentencia que le obliga. Ese mismo, el juzgado que estableció la cuota es el mismo juzgado que inscribe y también saca del registro. Ahora, ¿cuál es la experiencia de Redam así en otros países? ¿Existen disposiciones similares a la nuestra? Inclusive podemos decir que somos uno de avanzada. Nuestro país principalmente tomó el ejemplo del Perú, que es uno de los pioneros en, digamos, disponer este mecanismo de cumplimiento de la asistencia alimentaria. También Argentina, obviamente ellos tienen un sistema federal, pero ellos están con todo un movimiento también de este cumplimiento de reformas legislativas. Y la última reforma legislativa realmente importante es en México, que a ellos le llaman la ley Sabina, que es una ley, tiene el nombre de una niña que no recibía alimentos. Entonces, en el marco de un movimiento también de reclamos sociales, es que se da esta reforma y ellos tienen el registro, solamente que ellos van aplicando federalmente por estados, pero la particularidad de México es que si uno está en el registro de deudores alimentarios morosos, no puede ser candidato para cargos públicos electivos, ni tampoco puede acceder a los concursos para ser magistrado o magistrada. O sea, llega a esas instancias como ser, por ejemplo, candidato a senador, diputado, etc. Además del escarnio público, me imagino, por eso. Y sí, doctora, y hablando un poco de realidades, porque yo veo que esto es nuevo. Sí. Estamos hablando nuevamente, está en tapete, pero bueno. ¿Y la realidad global en estos momentos, cómo está? Es decir, yo creo que con esto que ustedes están haciendo van a ir logrando resultados, no me cabe la menor duda, ¿verdad? Pero ¿cómo está en grado general de la gente? Porque hay muchas separaciones, muchos problemas. Y hay números estadísticos todavía, más o menos, y ancestralmente sí. En el 2022 ingresaron al Poder Judicial 12.000 demandas de las variantes de asistencia alimentaria en el Poder Judicial. En la parte penal, el hecho punible del incumplimiento del deber legal alimentario fue el hecho punible más ingresado también en el Poder Judicial, seguido de la violencia intrafamiliar. En el 2023, las cantidades de solicitudes de las variantes de asistencia alimentaria de los diferentes tipos de juicios, de 12.000 2022 a 17.000 en el 2023. Y el incumplimiento del deber legal alimentario como hecho penal, si bien pasa al segundo lugar, pero sigue siendo uno de los hechos punibles más ingresados, es, por decirlo así, levemente superado por la violencia intrafamiliar. Digamos, son tipos de situaciones o hechos punibles que están muy ligados al entorno familiar, lo que implica también a veces hablar de que no pasar alimentos al hijo sigue siendo también una violencia económica hacia esa mujer, que a lo mejor en algún momento la ejerció en forma física, en forma emocional, y no obstante ya no estando en el mismo espacio físico, no pasando alimentos, genera también una situación en desmedro
de la economía de esa madre que tiene que dar todo de sí, o padres en algunos casos, para llevar adelante la vida de sus hijos. Estuviste mencionando unas cifras realmente alarmantes en cuanto a crecimiento. Por un lado, parecería ser que la promulgación de la ley generó una suerte de conciencia en las personas porque tenían un resorte legal del cumplimiento del deber alimentario. Ahora, ¿se tienen estadísticas realmente del mejoramiento del nivel anterior con respecto al actual? Y estamos esperando, particularmente desde el Ministerio Público también, hay que hacer un contraste entre la cantidad de causas ingresadas con la cantidad de causas terminadas con condena, de las salidas alternativas, y particularmente nosotros lo que estamos percibiendo, y yo lo hablo solamente desde el ámbito que me lleva día a día en los juzgados, es que realmente tuvimos ciertas situaciones que los padres vienen a buscar el mecanismo de ponerse al día. Exactamente. Sí. Porque yo entiendo una cosa, alternativas dijiste. Sí. No quiero ser defensor de nada, pero quiero ver un caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona pierde su trabajo y no puede darle, no le puede pasar el sustento? ¿Qué pasa ahí en esos casos? Porque es un problema de crisis que sucede, Claro. y mucho más en nuestro país después de la epidemia y todo ese tipo de la pandemia y qué sé yo, mucha gente tuvo problemas económicos y hay gente que está sin trabajo. Y hay madres también que están sin trabajo y están cuidando igual de forma a sus Yo hijos, entiendo eso, ¿verdad? sí, no, Claro. yo no quiero salir en contra de nadie. Lo que quiero saber es qué se hace en esos casos. Se le llama, se habla, se dice estamos en esta problemática, pero no sé, a eso quiero yo. La persona expone su situación, obviamente eso se evalúa, pero eso tampoco le excluye de esa responsabilidad. Y yo siempre hablo en una jerga porque me fui formando en la carrera judicial como jueza de paz. Y esa conversación que a veces es, ¿y qué puedes hacer por tu hijo? Solamente pasar alimentos. Podrías encargarte vos de algunos cuidados que la mamá hace. Exactamente, exacto. Y eso ayudaría a que la madre también lleve adelante hasta que quizás mejore, pero muchas veces no paso alimentos, pero ese tiempo que la mamá invertía en cuidado lo ejerce el padre, por ejemplo. O es ayudado, también está previsto la asistencia alimentaria subsidiaria. Si el padre no puede, pero agotemos el padre, a lo mejor puede ser alguna incapacidad, por alguna una situación de enfermedad, está establecido en la ley que deben aportar los ascendientes, los hermanos y en última instancia también el Estado, ¿verdad? Como responsable subsidiario de la alimentación de ese niño. Muy interesante eso, por eso estamos hablando de alternativas, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Qué se busca con el REDAM? ¿Se busca que haya menos morosos o también una palabra que dijiste clave hace rato, paternidad responsable? Todo se ambas busca, cosas. que se garantice en tiempo y forma el derecho de ese niño, porque a veces es el que lleva adelante la crianza no sabe de postergar fechas, las necesidades son día a día, pero es un poco involucrarse, asumir que es una responsabilidad y sobre todo, que a veces digo, más allá del alimento material, es esa presencia en la vida de los niños y de las niñas que inclusive a futuro puede repercutir en su formación como ciudadano, en su salud emocional y mental, que es lo que creo que todos queremos, una sociedad realmente íntegra. Jueza, Marcos te acaba de preguntar y utilizó una palabra que me choca un poco, dijo paternidad responsable, pero presumo yo de que no es un incumplimiento obligatorio y único del hombre. ¿Habrá casos también de mujeres que no tienen la maternidad responsable? ¿Hay casos? Sí, de hecho hay hay mujeres que están inscritas en el REDAM, pero hablemos de porcentajes, son 20 en relación al último informe de marzo, habla de 756 personas inscritas, de las cuales 20 son mujeres y el resto son varones. Pero él dice paternidad, pero también la propia ley cuando habla dice patria potestad. Y patria potestad es la obligación de mamá y papá no solo de alimentar, sino de
convivir y llevar adelante el desarrollo de sus hijos. ¿Y con los ascendientes, por ejemplo, la obligación de prestación alimentaria en un caso eventual? También se de puede los dar. adultos mayores, Claro. por supuesto, la ley allí no discrimina que, claro, pero debe reclamar esa asistencia alimentaria si no está recibiendo, por decirlo así, humanitariamente y voluntariamente, y una vez establecida y no cumplida, también podrían reclamar ese cumplimiento. Y esos montos pueden ser ajustados, perdón, Oscar, esos montos de prestación alimentaria pueden sufrir ciertos ajustes, caso de inflación, por ejemplo. Es que deben, la ley, el Código de la Niñez, por ejemplo, la cuota alimentaria, normalicemos, a veces decimos montos en guaraníes, pero la propia ley nos obliga al momento de dictar sentencia que si se llega a un acuerdo o se establece un monto en ese momento, X guaraníes, tenemos que convertir a jornales mínimos. Un monto de asistencia es en jornales mínimos. ¿Qué eso implica? Que al subir el salario mínimo, el valor del jornal diario, que casi es anualmente por el Poder Ejecutivo, sube también automáticamente, sin perjuicio de que existiendo necesidades subyacentes, o sea, emergentes, se pueda hacer esas reclamaciones de aumento por las condiciones de vida o de necesidades urgentes. No, yo te quería preguntar algo muy importante, porque a veces somos un poco como el caso del agente de tránsito que está pescando para ponerte una multa y no para enseñarte a hacer lo que tenés que hacer. En este caso, que es mucho más grave, ¿verdad? Lo importante es ese diálogo que tiene que haber entre, porque el hombre te dice, yo no puedo pagar, pero vos acabas de decir algo, podés ayudar en otras cosas. Entonces eso va rompiendo por el hecho de un flagelo que tenemos, que es la violencia, el feminicidio, ¿verdad? Que también vendrá de eso, ¿verdad? Esas peleas, que no tengo plata, que todo ese tipo de cosas. Entonces hay que hacer un poco una manera en que la gente empiece a entender que hay un diálogo de gente. Claro, yo siempre, como hacemos hincapié cuando las personas llegan al juzgado, decimos tu hijo, tu hija, siempre va a ser tu hijo toda la vida. O sea, no es que por más de que estemos distanciados ahora en algún momento, si realmente tenemos ese amor y esa responsabilidad, debemos empezar a, justamente, si no hay situaciones peligrosas, como estás mencionando, de romper llevar, como se dice, ese desarrollo en la forma más armónica posible. Si es que queremos que nos repercuta en, digamos, en el desarrollo, en la salud emocional de nuestros hijos, ¿verdad? Es una tarea quizás difícil, no imposible, pero en estos espacios insistiendo, debatiendo, conversando y poniendo en agenda, podamos ayudar. ¿Te acuerdas de la experiencia que lograste en el juzgado, jueza? Ya debes tener una suerte de prototipo del padre irresponsable, del que se cree muy listo porque no paga el alimento para sus hijos, del moroso. Ya tenés un prototipo. Siempre, me imagino que siempre casi te dicen lo mismo, ¿verdad? Sí, a veces yo no tengo trabajo, pero es el ingenio y la, digamos, los principios que del fuero de la niñez, que son muy diferentes a los de otros fueros, abren un abanico de posibilidades de buscar ese interés superior. En ese caso, que reciba su alimento. O sea, si todo lo que se haga para que el alimento de un hijo, de una hija, sea cumplido en tiempo y forma, va a estar avalado, inclusive constitucionalmente. Porque la Constitución Nacional, en el artículo 54, dice cuando tenemos la familia, la sociedad y el Estado deben proteger al niño, niña, adolescente. En caso de situaciones que se contrapongan, siempre se va a estar a lo que favorezca a ese niño, niña, adolescente. Y es la respuesta también cuando hablamos de esto, dice no, pero no, o sea, no se legisla tampoco por las excepciones, se legisla por la mayoría. Que tenemos la mayoría, lastimosamente todavía en Paraguay, una situación muchas veces de abandono familiar y de falta de responsabilidad. Entonces, que sea una cuestión también educativa y si favorece al niño, yo creo que Paraguay, siempre tenemos demasiadas leyes, como yo le digo, de en tono de poema, convenios, leyes así, normas muy abstractas. Entonces creo que de a poco, por lo menos con pequeñas acciones, vamos bajando a terreno esas normativas. Doctora Pili, ¿tenés casos que recuerdes en los que
el padre o sus hermanos o sus progenitores no estén cumpliendo el deber alimentario para una persona y tiene que encargarse el Estado paraguayo. ¿Hay casos? Sí, por supuesto, para eso están los programas de asistencia. Particularmente están las obligaciones que están en la sentencia judicial y se van agotando, porque así vuelvo a repetir, la Constitución dice la familia, la sociedad y el Estado, pero no obstante, cuando vemos una situación de extrema pobreza y necesidad, allí, digamos, también le hacemos la comunicación al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que incluya, o también al Ministerio de Desarrollo Social, para que le incluya en un programa de asistencia, pero lo ideal es que de alguna forma la otra persona llegue a cumplir esa responsabilidad, o si no, la mayoría, en 17,000 casos, el Estado va a tener que hacerse responsable. Claro. Jueza Pili, Sí. Excelente tu explicación. Realmente fue muy claro y yo creo que ahora muchos irresponsables se van a cuidar del REDAM. Te agradezco mucho tu participación. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, gracias por poner en foco a la niñez y adolescencia. Y esperemos que dentro de unos meses la cosa cambie favorablemente y te volveremos a invitar. Sí, sería interesante medir el resultado de estas acciones, hacer ese seguimiento. Con mucho gusto. Muchas gracias. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos aquí en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, esta noche estamos hablando del REDAM, el Registro de Morosos. Registro de Morosos de Prestación Alimentaria. Y tenemos ahora en nuestra mesa de trabajo la presencia de la directora de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. Ella es Fabiana López, a quien le agradecemos su presencia. Buenas noches, Fabiana. Buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, hay un método, lógicamente, para que el REDAM funcione, se basa, por supuesto, en la tecnología, las redes. Entonces, hay formas de saber inmediatamente si alguien está en el REDAM. Sí, por supuesto. Bueno, la Corte Suprema de Justicia implementó, ¿verdad?, por medio de la tecnología, el acceso web a estos registros. Esto está disponible a través de la página web de la Corte, que es el www.pj.gov.pi. Allí existe un banner que dice REDAM. Entonces uno puede ingresar automáticamente allí, le dice consultar por número de cédula de identidad, uno ingresa su cédula y ya automáticamente le dice o le genera el certificado. Escribana, o sea, cualquier persona, conociendo el número de documento de identidad civil de otra, puede conocer su situación en el REDAM. Así mismo es. No hay limitación en cuanto a eso. No hay limitación. ¿Podemos usar eso? Claro que sí. No tiemblen, chicos. No. No sé, podemos, no sé si tenemos acceso a la página web del Poder Judicial, o podríamos hacerles desde el teléfono, pueden hacer cada uno si tienen... No, yo quiero mostrar. Sí, bueno, entonces vamos a ver un ratito, vamos a ingresar aquí. Sí. La página web es pj.gov.py. www.pj.gov.py. Así mismo. Entramos ahí y nos vamos a... ¿Te puedo mostrar? ¿O hay una cámara? Acá. Allá. Ahí. Bueno, aquí estamos. Esta es la página web del Poder Judicial. Sí. Ahí está al aire. Aquí tenemos el banner. Consultar. Creo que ya están mostrando desde allí. Sí, qué bueno. Consultar. Sí. Entonces allí podemos poner mi número de cédula. El mío. Bueno. Van así que no. Sí, 487-275. Puede haber sorpresa esta noche, Marcos. Así como la vacuna. Sí. Ahí está. Ahí abajo. Consultando. Ahí dice Marcos Esteban Álvarez Espinosa, con cédula de identidad número tanto, no se encuentra en el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Viste? Por el momento, dice. Hagan como yo decía, ¿verdad? Hagan como yo, señores, realmente. Exacto. No, es para queríamos mostrar esto, ¿verdad? No, es lo excelente. útil que es. Exacto, y lo bueno es que también es gratuito. Esto no tiene costo, ¿sí? La ley establece la gratuidad
de estos certificados. ¿Esto se puede imprimir, escribana? Sí, Es decir, aparecen los que tienen y los que no tienen problema. Esa es una buena pregunta. Los que tienen un informe positivo, no les genera el certificado. Van a tener que asistir personalmente a las oficinas de estadísticas y antecedentes en cualquier circunscripción judicial para que le impriman o le entreguen de manera también escrita, tecnológica o en digital su certificado. Tenemos 3 limitaciones para la obtención vía web. Los extranjeros, porque tienen una cédula de identidad extranjera. Las personas que tienen cédula de identidad alfanumérica, que existe. ¿Cómo es eso? ¿Acá en Paraguay? Sí, tenemos Alfanumérica. alfanumérica. Sí, Y que de repente tiene una L, una A, existen. Con el número. Con el número alfanumérico, bueno. ¿sí? ¿Pero eso fue por equivocación o es un sistema que aplica la policía? Nosotros consumimos la base de datos de la policía. Yo no sabía eso. Yo tampoco. Sí. No, es muy poquito, pero existe, ¿verdad? Existe. Alfanumérico y también aquellas personas con informe positivo, ¿verdad? Positivo decimos a las personas que están inscriptas en el REDAM. Esas personas tienen que... ¿Y él estaba inscrito o no? ¿O qué es lo que le pasó con él? No, él tenía el certificado en verde. En verde. Está O sea, salvado. yo Está con luz figuro, verde, o sea, no. no tiene inconveniente. No tiene inconveniente. No tiene inconveniente, así mismo. Escribana, siguiendo con el análisis, las casas, las entidades financieras que van a otorgar un crédito, parece ser que están obligadas, estas empresas, a verificar previamente si la persona que va a acceder al préstamo está dentro del REDAM. Sí, la ley establece eso, ¿verdad? La ley establece... ¿Cómo se verifica eso? ¿Cómo se constata? Si la entidad, ¿Cumple o no? Nosotros Si no hay realmente lo que sanción, ¿la ley hacemos... prevé sanciones? La ley realmente no prevé sanciones para las casas comerciales que yo tenga conocimiento, no, ¿verdad? Estipula que deben de pedir, ¿verdad? Ahora, el cumplimiento efectivo no conozco, ¿verdad? Lo que sí conozco es que la Corte Suprema de Justicia pone a la disposición de todos, ¿verdad? Porque esta herramienta que está 24/7, como se dice, ¿verdad? Al servicio de todos, ¿verdad? Realmente cualquier entidad financiera, cuando le tiene al frente a una persona que viene a solicitar algún tipo de préstamo, ¿verdad?, puede consultar y adjuntar al legajo del crédito. Debería. Debería de. Pero si no Ahora, hay control sabemos, si no hay sanción escribana, es letra muerta en ley. Podría ser, ¿verdad? Deberíamos de Bueno, insistir un poquitito más, ¿verdad? Pero hay un comienzo. Eso, ¿verdad? Apareces ahí, ya estás quemado, ¿verdad? Claro, apareces ahí, Porque ya estás quemado. por más que quieras hacer alguna, que tenga una nueva relación con alguien o algo así, te aparece tu nombre, ya Sí, claro. tiene... Es cierto lo que vos decís, que es como letra muerta, pero hay un tema moral también, ¿no? Claro, deberíamos de saber si existe algún órgano de control. Exacto. no ¿Cuántas sabríamos. personas escriban a la fecha, al 2024, al mes de abril, se tienen inscriptas en el REDAM en color rojo? 756 personas, de las cuales 20 son mujeres. Y en estos días que se está hablando mucho del REDAM, ¿hay muchos que se están poniendo al día? ¿Sabes qué? Estuvimos haciendo un comparativo de las cifras desde enero, febrero y marzo del primer trimestre y en realidad fue aumentando. Fue aumentando. 15 Aumentando el número de morosos. De morosos, de inscriptos. Sí, fue aumentando. Yo creo que, bueno, tenemos muchos ingresos también de petición de asistencia alimenticia. Tenemos al 2023 17.000 y colita de casos, ¿verdad? Entonces, bueno, 17.000 juicios, expedientes ingresados en el 2023 solicitando asistencias en sus diferentes tipos, ¿verdad? Porque las asistencias tienen otra vez unas cuantas variables, ¿verdad? Es lo que mencionábamos a la doctora jueza, a la jueza Rodríguez Pili, le decíamos que quizás ese hecho de mayor crecimiento de gente que está solicitando pensión alimenticia o alimentarios morosos, se deba a que la gente está tomando conciencia, entonces por eso aumenta, porque tiene resortes legales a su favor. Exacto. Hay una cuestión interesante, un análisis que justamente me tocó hacer. Tenemos mucha cantidad de solicitud de alimentos, ¿verdad? 17.000 y algo.
Por el contrario, las cifras del incumplimiento disminuyeron del 2022 al 2023. Y nosotros creemos, ¿verdad? Es una apreciación muy mía también, ¿verdad? De que esa disminución está relacionada probablemente a estos mecanismos de control, ¿verdad? Claro. Podría ser, como les digo, es un análisis mío, Sí. porque generalmente esto va en aumento, no suelen Fabiana, disminuir. a eso te quiero hacer una pregunta. Esas 17.000 juicios fueron en el año 2024. 2023. Perdón, 2023. De enero a diciembre del 2023. Bueno. Sí. Entonces, en nuestra sociedad verdaderamente estamos teniendo grandes problemas que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? O lo sabemos así un poquitito, pero 17.000, ¿verdad? Hacen un número de fracasos de hogares, ¿verdad? De fracasos con niños. Sí, tienen, sí, sí. Es una Tenemos- cifra que es pesada. Es Así pesada mismo. para el pensamiento. No sé otro tipo de sociedad cómo será, pero nos interesa nuestra sociedad, Claro. ¿verdad? Y nos interesa ver dónde sería interesante que los demógrafos, los sociólogos, los psicólogos sociales y ustedes empiecen a analizar de dónde viene esa problemática o cómo se puede disminuir, hablar, qué sé yo. Eso tiene de bueno el poder hablar y el poder analizar e investigar, porque 17.000 es una cifra grande Sí, para un muy país pesado. como el nuestro, De- que todavía es pequeño. De 6 ¿verdad? millones de habitantes. Lo- 6 pero lo millones de positivo, colitas. por otro De lado, acuerdo al último el censo. análisis también, hay 17.000 reclamos, se supone que si hay 700 personas que no están cumpliendo, es un mayor porcentaje de gente que sí está cumpliendo, al menos los primeros 3 meses. Pero no sabemos todavía eso. Sí, Sí. sí, Bueno, claro, Sí, se sí, sabe sí, por no, los datos. Tenemos 756 personas inscritas a hoy, ¿verdad? En realidad no es a hoy porque el dato de hoy no lo tengo. No importa. ¿verdad? Pero es el último conteo Pero que lo hicimos. de los ¿sí? 17.000, No. Los 17.000 casos ingresaron el año pasado. Ingresaron el año Esos pasado. estarán en un procedimiento recién. El incumplimiento se da a los 3 meses en forma continua alternada. Una Se da. cosita. Esos casos que ingresaron en el 2023, esos están en un proceso judicial para obtención de una sentencia donde se especifican los montos que se van a cumplir. Ahora, una vez que salgan esa sentencia con los montos, allí, a partir de allí, empieza a contar, El ¿verdad? compromiso del... del padre. El compromiso del padre. Está Ahora, latente, si no entonces. incluye de esos 16.000, estas personas que hoy están inscriptas ya corresponden a casos de años Finiquitados, anteriores. ya. de años anteriores. De correcto. años Con anteriores. sentencias ya Yo establecidas. entiendo Con bien eso, sentencias ¿verdad? Está bien. establecidas, así mismo. Lo que pasa es que estos 17.000 está todavía en un, Claro, en un limbo. pelota tatá, ¿verdad? Seguramente. en Claro, el vamos limbo. a ver cómo se va resolviendo va a eso, ver? ¿verdad? Claro, puede con, ser con los positivo. años vamos a ir viendo y también vamos a ir midiendo si va disminuyendo esta cantidad de personas. Como les dije, nosotros hicimos un análisis del primer trimestre y fue en aumento, ¿verdad? Las personas a quienes se les han inscrito en un 10, creo que de enero a febrero tenemos un 20% Incremento. de incremento y de febrero a marzo un 15%. Escribana, se tiene en el registro, se tiene información también con respecto a los montos de prestación alimentaria que deben La ley prestar. establece también los montos. Pero que ustedes deben- en el registro del REDAM, ¿se tiene acceso? ¿Ustedes conocen eso? En realidad, los montos para verificar es por cada uno, ¿verdad? Por cada una de esas personas hay que verificar cuál es el monto que está adeudando. De ahí venía viene mi pregunta. Que recuerde, escribana, ¿cuáles son los montos mínimos y máximos que se dan habitualmente? Podría estar Para- dándote una cifra que no estoy muy segura. No, Sí. no tengo en realidad, pero me quedo con la tarea. Bueno, Hay un dato Bueno, llamativo también. que citaste, Sí. Fabiana. El tema de que hay 20 mujeres en el REDAM actualmente. ¿Hasta qué edad el niño tiene que estar sí o sí con la madre? Me imagino que estos son ya niños que, digamos, están con cierta edad que están con el padre. Bueno, Hay una edad que Bueno, sí por o sí eso tiene que estar con la madre. es hasta la mayoría de edad, pero
No es que solamente tiene que estar con la madre, puede estar con la madre o con el padre, de acuerdo a la situación. Generalmente los chicos están con la madre, pero también hay chicos que están viviendo con el padre. Y son esos padres los que solicitan, claro, la asistencia. Pero ya no son niños de pecho y cosas por el estilo, ya son niños, me imagino. Claro. Creo que hasta los 5 o 6 años sí o sí tiene que estar con la madre. Pero eso va a depender de la decisión, presumo, judicial, Marcos, porque y en cada situación especial. Suponte en un caso hipotético, supuesto y lejano caso de que ocurra, que la madre sea una drogadicta empedernida, claro, que no puede entender. Claro, entonces, es dable comprender que ese niño, aunque necesite el pecho, irá con su padre. Por supuesto. Por ejemplo. Sí, también podría ser, ¿verdad? Sí. Casos como eso, ¿verdad? Totalmente. Eso ya depende realmente de la decisión del juzgado. Que está teniendo el caso. Claro. El que está atendiendo y analizando y verificando la situación. El cumplimiento riguroso del REDAM es una suerte de muerte civil para los afectados. Entre comillas, afectados. Sí. Es un problema, ¿eh? Claro que sí. Es un gran problema. Porque como estábamos hablando con la jueza, ¿verdad? Y todos los problemas que le salen al paso, nadie va a querer estar en ese entorno, en esa situación, claro. Ahora, es un mecanismo justamente de control del incumplimiento del deber alimenticio. ¿Cuándo comenzó la posibilidad de que uno pueda acceder de manera sencilla y práctica a través de la web para tener información de esto? A partir del año 2022 es que está a disposición la herramienta web. Antes lo cumplíamos, ¿verdad? Se cumplía con esto, pero era en papel. Fabiana, perdón. ¿De dónde, cómo viene todo eso? ¿Qué proyecto es para que de repente empiecen a entrar? La propia ley. La propia ley es la que establece. No, ya sé, la ley te indica que tenés que tener ese elemento. Exacto. Pero ¿cómo hizo la Corte Suprema hubo un proyecto de...? Sí, voy a hablar un poquitito ya del procedimiento interno. Un poco de la historia. De cómo fuimos trabajando el registro en sí, ¿verdad? A partir de la promulgación de la ley, entonces la Corte dicta varias acordadas estableciendo primero los responsables dentro de la institución, que recae dentro de lo que es la Dirección de Estadísticas, ¿verdad?, judiciales, ya que la Oficina de Estadísticas tiene sus diferentes oficinas en todo el territorio nacional. Como en aquella época no teníamos implementado en su totalidad el expediente electrónico, ¿sí? Entonces los registros se realizaban en la Oficina de Estadística correspondiente mediante la comunicación del juzgado por medio de un oficio en donde solicitaba la inscripción, ¿verdad? Entonces nosotros ingresábamos al juicio en sí y se realiza la afectación electrónica, todo es electrónico, ¿verdad? Aquí nosotros no es que tenemos un libro donde vamos asentando, no, esto es todo electrónico y es dentro del propio juicio de alimentos. Allí mismo se realiza la afectación cuando ingresa o la desafectación cuando esta persona cumple con todo y debe de salir del registro, por decirlo de alguna manera. Mediando siempre la orden judicial. Mediando. En ambos casos. Todo es vía comunicación, ¿verdad? ¿Cuánto es el plazo que ustedes tienen como para inscribir o desinscribir? 48 horas. Pero quiero continuar un poquitito comentando cómo, porque fuimos avanzando y fuimos modernizando también esto de la inscripción, ¿verdad? Entonces, fuimos empezando de esa manera. Cuando el juez comunicaba estadísticas afectaba y automáticamente ya ingresaba dentro de lo que es el registro, ¿verdad? Teníamos también ya nuestra herramienta que expide el certificado, pero esa expedición era en papel, ¿verdad?, con la firma y sello del jefe encargado de la Oficina de Estadística correspondiente. Esto a partir de que los juzgados fueron trabajando de manera electrónica, porque hoy básicamente los juzgados de la niñez y la adolescencia y los juzgados multifueros en todo el país prácticamente ya son electrónicos. Eso significa ya que es básicamente cero papel. Expedientes electrónicos. En los expedientes electrónicos. Entonces, a medida que esto fue avanzando, ya no hace falta que el juez comunique estadística. Claro. Es inmediato. Dicta la sentencia y el propio juzgado realiza la afectación, ¿sí? Y entonces nosotros ya verificamos en el registro
la inscripción o no de las personas. Entonces, ¿pero cómo se hace eso automáticamente? Automáticamente, todo es automático. Es decir, aparece el título, la carátula del expediente y ahí ya ustedes toman posesión de ese archivo, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Ah, perfecto. Sí. Semanas atrás estuvo acá en nuestro programa el responsable del área de vacunación del Ministerio de Salud. Y estaba señalando, por ejemplo, señalaba, que en el caso de los adultos no están obligados a vacunarse, pero sí hay obligación en el caso de los niños. Y le señalamos, le dije, hay una herramienta válida en este momento que es el REDAM. No tenía muchos datos al respecto. Y acá al aire agradeció el hecho de que a través con el REDAM se pueda trabajar conjuntamente para lograr, por ejemplo, vacunación de menores de edad. Así que... sí, no, es una herramienta... Prepárate para el acercamiento a la gente del Ministerio de Salud. Sí, en realidad nosotros celebramos y realmente la institución, la Corte Suprema, acompañó esto desde el día 1. Es más, se promulgó la ley y empezamos a ver las estrategias, porque al comienzo era un desafío, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos? Y bueno, fuimos analizando, viendo con qué contábamos, con qué no, y bueno, se logró. Al año ya estábamos expidiendo los certificados. ¿Quién fue el proyectista de la ley 5415, que es la ley de REDAM? El señor Dani Durán. Ajá. El señor Dani Durán. El senador. El ex senador. El ex senador, sí. Ajá. Así mismo. ¿Y la modificación ulterior, que fue en el 2020, nos comentaba la doctora Rodríguez? En realidad creo que fue un grupo ya de senadores que vieron y sabían que habían muchas cuestiones, algunas lagunas, ¿verdad? Todavía en la legislación. ¿A ustedes les ayudó eso? ¿A sí, ustedes sí, como claro que oficina sí. estadística? Sí, muchísimo. Yo quiero comentar un poquitito una cuestión muy interesante que también la Corte dispuso por acordada, ¿verdad? Cuando se empezó a hacer conocido el REDAM, la gente llamaba todo el tiempo a mi oficina y recibíamos básicamente reclamos de las personas que decían, ¿por qué tenemos que volver a pagarle a un abogado para volver a ingresar al REDAM si ya gastamos para el juicio, alimentos y esto otra vez se tiene que pagar? Bueno, entonces era una constante, ¿verdad? Entonces eso se comunicó a la máxima instancia y la máxima instancia quita una resolución de medios simplificados de inscripción, ¿verdad? Que establece básicamente que aparte de poder inscribirle por medio de un abogado o de un defensor público, también las personas afectadas pueden acceder de manera personal o por medios telemáticos al juzgado que dictó la sentencia y solicitar la inscripción. O sea, sin esa necesidad de tener un abogado o un defensor que lo acompañe. Nada más invocando la sentencia, entonces el juzgado ya debe tomar conocimiento y proceder por la redundancia, al procedimiento de inscripción en el REDAM, porque tiene un proceso, ¿verdad? Se solicita, se comunica, el juez solicita informes a contaduría de los tribunales, al Banco Nacional de Fomento, a ver cuántas cuotas está deudando y a partir de ahí, entonces, afecta o no a la persona morosa. Pero es de suponer, escribana, de que esos trámites que llevan, esos procesos y las verificaciones son de trámite acelerado, porque chico no puede, no debería estar esperando para alimentarse. Claro, no, eso sí tiene su procedimiento. Entonces, bueno, por medios telemáticos también eso es muy importante, las personas que están bajo este problema, entonces nada más acercándose al juzgado sin necesidad de otra cuestión, el juzgado va a tomar conocimiento y ver de inscribir o no a la persona que está en esta situación. Un gran desafío para la Corte Suprema de Justicia y para todo el Poder Judicial, ¿verdad? El hecho de la aplicación irrestricta del REDAM. Y nos imaginamos que de aquí a unos meses vamos a ver resultados. Sí. Así que, así como le comprometimos a la jueza Pili Rodríguez, también te comprometimos a vos, Fabiana López, a que dentro de unos meses podamos chequear qué avances hubo, ojalá que sea para bien, positivo, para esos menores de edad. Y agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir. Gracias. Gracias. A la hora. Igualmente, gracias a usted, audiencia. Será hasta el próximo jueves a las 21 cuando regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta entonces.